Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a su ciclo de conferencias públicas, ahora en esta modalidad del aula virtual a través del Facebook Live de Senderos de la Esperanza. Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar nuestra actividad de esta tarde, la conferencia con el tema Consecuencias espirituales de las modificaciones corporales a cargo de Zaida Villarraga. Vamos a hacer una oración inicial para ambientarnos a esta actividad espírita, que a pesar de que estemos distantes unos de los otros en diferentes puntos de la ciudad, del país, del continente o del mundo, vamos a unirnos mentalmente en un solo pensamiento, en un solo haz de pensamientos, para unificarnos ante la causa primera de todo lo existente, esa inteligencia suprema de todo el universo, que para nosotros es Dios, y que a través de su justicia, de su bondad, de su misericordia, cubre para todos nosotros con sus leyes esas grandes necesidades humanas. Señor Jesús, en esta tarde nos sintonizamos con tu pensamiento, con tu legado terapéutico, para que a través de la inspiración de Zaida podamos todas nuestras almas aprender, comprender, para mejor practicar. Enséñanos, Señor, este camino y podamos entre todos poder continuar divulgando la doctrina espírita que Allan Kardec nos legara. Que la paz sea con todos en nuestros hogares y en nuestros espíritus, que así sea. Entonces, Zaida, adelante con tu conferencia, consecuencias espirituales de las modificaciones corporales. Bueno, buenas tardes para todos. Una alegría estar aquí compartiendo nuevamente. Como siempre, pues hace falta poder vernos personalmente, esa retroalimentación, ese abrazo, pero pues a la distancia ahí vamos a mantener la energía. Bien, en la tarde de hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente, y es realmente una pregunta, es un enunciamiento de si hay consecuencias espirituales de las modificaciones corporales. Y entonces ahí les voy a de una vez que ustedes vayan pensando, pues como, ¿qué consideran ustedes que serían modificaciones corporales? Y si esto tendría o no una consecuencia espiritual. Y la primera invitación, la segunda después de hacer la pregunta, es invitarlos a que quitemos el juicio, a que no haya juicio en ninguno de los aspectos que vayamos a tocar y que más bien ampliemos nuestra conciencia para ampliar así la comprensión y por lo tanto nuestro corazón. El juicio es una cosa que emitimos en cuestión de segundos. Cuando una persona llega a un lugar o cuando nosotros llegamos a un lugar, nos formamos un juicio de la persona o del lugar en cuestión de segundos. Y la mayoría de las veces no lo hacemos de una forma positiva, sino es un juicio negativo. Entonces, para hablar de este tema, la invitación es a que no haya juicio, sino que veamos las cosas con una mayor amplitud. Bien. Esta es una exposición que de pronto algunos han tenido la oportunidad de ver en vivo, que es la exposición de Bodies, en la cual este artista, un artista, ha generado una técnica particular en la cual puede disecar o generar una visión de las partes del cuerpo, de los diferentes sistemas, pues de forma real, son cuerpos reales. Me parece muy bonito porque creo que uno de los grandes aprendizajes de la tarde de hoy sea que aprendamos a conocer y a valorar también más nuestro cuerpo. En la medida que nosotros conocemos la maravilla que es, o sea, yo creo que la mejor invención de Dios, una de las mejores, es el cuerpo humano. Cuando comenzamos a conocerlo un poco más,
y es el cuerpo que habitamos en cada encarnación, nos damos cuenta que la forma en que los sistemas se encuentran entrelazados de forma interdependiente y de una forma hasta muy artística, es maravilloso. Entonces, es esta visión del cuerpo humano en su belleza, del funcionamiento. Esta es la parte de todos los vasos que irrigan nuestro cuerpo. Está el corazón, están los pulmones. Entonces, es algo que habitamos, que tenemos tanto todo el tiempo en nosotros, que es nuestro mayor instrumento, nuestro mayor bien que nos es dado en esta encarnación. Y realmente la mayoría de las personas y de los seres humanos no lo conocen, no lo conocemos, y por lo tanto, si no conocemos algo, a veces no sabemos también cómo cuidarlo y no lo valoramos. Entonces, esto es para sensibilizarnos ante lo que es nuestro cuerpo. Y ver que está compuesto por varios sistemas, ¿no? Nuestro sistema óseo, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema muscular, la piel, y que además de eso, dentro de la doctrina espírita sabemos que este es el instrumento, pero que existen también otros cuerpos dimensionales más sutiles, el perispíritu, el espíritu y otras capas más sutiles en medio de ellas, que son las que realmente nos dan la vida y nos permiten que nuestro espíritu encarnado, llamado alma, pueda manifestarse y podamos a través de ese instrumento aprender o venir a desarrollar las actividades y las cosas que nos propusimos para esta existencia. Entonces es un instrumento maravilloso. Y todos nacemos con un cuerpecito 0 kilómetros cuando nacemos. Viene así, divinos, unos más lindos que otros, unos más gorditos que otros, pero todos nacemos con un cuerpo, la mayoría con las mismas características de forma y de funcionamiento. Y viene así, hermoso, 0 kilómetros en esta encarnación, porque el espíritu sí ya sabemos que trae una trascendencia. Entonces nos es entregado este cuerpecito y al preguntarnos sobre qué son las modificaciones corporales, una idea que yo tenía ahí desde hace rato, mis ideas locas a veces, entonces dije, ¿cómo será o si generará una consecuencia espiritual las modificaciones corporales que se realicen? Sin embargo, existen diferentes tipos de modificaciones corporales. Aquí yo saqué una lista de lo que me vino a la cabeza de lo que serían las modificaciones corporales. Hay unas que vienen desde el nacimiento, que han sido dadas por situaciones congénitas. Hay otras que se generan por accidentes que ocurren durante el transcurso de la vida. Otras que se dan por cirugías de salud, y vamos a ir desplegando poco a poco cada uno de estos temas. Hay otras que tienen un objetivo estético, otras que tienen, que se generan con el cambio de género, que ahora con los cambios culturales y también los avances tecnológicos se han presentado cada vez más. Hay otras que se dan por moda, por expresiones culturales, que son como las expansiones u otro tipo de manifestaciones que ya veremos. Hay otras modificaciones corporales que se dan por enfermedades y otras por el mal uso o descuido del cuerpo. Creo que allí de pronto están contenidas todas las variables de modificaciones corporales que podremos encontrar. Y si alguno tiene alguna idea o alguno más que surja en este instante, por favor ahí nos coloca y lo vamos ampliando. Bien, entonces, estas modificaciones corporales pueden tener un origen ya previo, o sea, cuando nacemos que venimos con ellas, que no venimos con las mismas características con que todos los otros demás seres vienen, o pueden generarse durante la encarnación por diferentes factores. Y esto puede ser de manera intencional o no intencional y de forma consciente o no consciente, de una forma inconsciente. Y puede tener entonces, por tal motivo, implicaciones diferentes. Vamos a hacer aquí, recuerden, sin juicio, un análisis a la luz de la doctrina espírita que podría brindarnos de conocimiento al respecto.
Encontramos entonces unas que son de nacimiento o que se han dado de forma congénita, es decir, que de pronto no se manifiestan específicamente en el momento del nacimiento, pero que ya viene dentro de la programación genética el desarrollo de estas modificaciones corporales con relación a lo que normalmente sería el cuerpo humano. Aquí solo por enunciar unas, estas tienen diferentes manifestaciones. Hay niños con macromegalia o también con micromegalia, es decir, con el tamaño de la cabecita más grande o más chiquito. Esta niña que está abajo es una niña con un síndrome particular que de hecho ya desencarnó, que le producía esta malformación o formación diferente en su rostro. Los niños siameses, del que ya Fabio nos hizo una exposición bastante extensa y completa. Este señor que está en la mitad se denomina que tiene un síndrome de piel de serpiente, que genera unos cambios que cada 10 días cambia por completo su piel. Son casos, obviamente, no son muy comunes, pero se presentan y debe haber un trasfondo espiritual, así lo sabemos. Este chico de abajo tiene un síndrome que se llama el síndrome del hombre elefante, que genera que sus músculos o ciertas partes de su cuerpo presenten esta formación. Hay personas con diferentes formas en sus miembros. Este otro chiquito de en medio es un niño con anencefalía, que también Fabio hizo una exposición extensa a ese respecto. Y esta aquí arriba es una tarea que les dejo, es una película que se llama Wonder, con Julia Roberts, y es muy interesante porque muestra la vida de un niño que tiene una malformación congénita y cómo es su vida y las cosas que le ocurren. En tal caso, este tipo de modificaciones corporales son que ya vienen programadas espiritualmente, por lo tanto serían consecuencias ya de algo previo que viene a reequilibrarse a través de la vivencia en este cuerpo con estas características. Estas son solo algunas, por nombrar algunas. Se encuentran unas variedades interesantes e impactantes que gracias a la doctrina espírita podemos entender que existe un trasfondo, porque si no sería muy injusto que unas personas nacieran en estas condiciones y otras no. Por lo tanto, estas ya serían consecuencias que se presentan como modificaciones corporales en esta encarnación, que tienen una enseñanza y un reequilibrio energético para el espíritu, energético y un aprendizaje pues a nivel moral. Hay otras modificaciones corporales que tienen que ver con el restablecimiento de la salud y la preservación de la vida o de la calidad de vida. Es decir, se presentan estas modificaciones corporales, pero tienen una forma de ser subsanadas, como es el labio leporino, este otro síndrome que a través de varias cirugías de reconstrucción logran generar y potenciar una mejor calidad de vida para la persona. Entonces el objetivo es un objetivo para que tenga una implicación estética, pero el objetivo final es mejorar la calidad de vida. Hay otro tipo de modificaciones corporales que se pueden dar por accidentes, por pérdidas de miembros, ante accidentes, en las guerras, con las minas quiebrapata, con diferentes causas que generan la pérdida parcial de algún miembro, alguna parte del cuerpo, que gracias hoy a la tecnología pueden generarse ayudas para subsanar esa falta de esa parte y continuar con una calidad de vida. Y hay otros como los implantes, que también tienen que ver con el restablecimiento de calidad de vida, y con algunas cirugías como son las mastectomías, que es la pérdida de una parte del cuerpo para preservar la vida, que no haya metástasis de ese cáncer de seno a otras partes del cuerpo, y poder también continuar viviendo y tener calidad de vida. Pero todas estas implican o generan algún impacto a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de vida, que también están enseñando algo, que también están buscando en la persona reequilibrar algo, probablemente a nivel espiritual, moral y emocional,
de otras vidas con certeza, y que le van a llevar, si lo sabe llevar bien, si sabe llevar esta prueba, como dice, sufrir bien y sufrir mal, le llevará a un aprendizaje que hará que su espíritu se reequilibre superando eso y pasando estas pruebas. Entonces, estas son modificaciones corporales que tienen este fin. Este es un caso muy conocido aquí en Colombia de Natalia Ponce de León, que si ven aquí la foto de ella original, está bien a través de o a raíz de una situación, de una agresión que sufre ella de una expareja que le manda a regar ácido en su cara y en su cuerpo, tiene una deformación física. Aquí ya está muy, muy recuperada gracias a los tratamientos médicos que existen actualmente, y a que ella tiene un poder adquisitivo para poder acceder a todas estas terapias, cirugías, productos estéticos, máscaras de gel, etcétera, que le han ayudado a recuperar a este punto su parte física. Obviamente es una prueba fuerte, es una prueba que genera que saque su capacidad de resiliencia, de resignificación de la situación, pero que obviamente es una modificación corporal que ella misma no se produjo, que fue generada por situaciones externas, y ocurre infelizmente hay muchos casos actualmente de este tipo de circunstancias, que seguramente no estaban programadas espiritualmente para que ocurrieran, porque nadie está programado para que genere un daño para otro, pero existe el libre albedrío, y generó esto en ella, y genera esto en las personas que reciben este tipo de agresiones, que se convierten finalmente cuando ella logra superar la prueba. Es una defensora y ha generado un movimiento para generar como un movimiento a nivel legal contra este tipo de agresiones, porque no existía, por lo menos en nuestro país. Entonces, una prueba de estas, resignificándola, reinterpretándola, le permite generar una cosa positiva, no solo para ella, porque reestructura su vida. Es una mujer además que es un ejemplo de valor, de coraje, de resiliencia, sino que además genera un impacto positivo a nivel social, siendo la voz de muchas mujeres que estaban sufriendo, y hombres también que sufrían este tipo de impactos y no tenían un respaldo jurídico. Este es uno de tantos casos. Ahora veremos unas modificaciones corporales que son generadas por la cultura, por la moda, por las tendencias. Estos son algunos. Estas son expansiones y piercing. Traje una persona también, un ejemplo de una persona de edad, porque antes se asociaba que este tipo de cosas eran muy de los jóvenes, pero actualmente, ya después de todas las edades, se tiene que ver más con la tendencia del espíritu. No sé, algunas personas haciendo un sondeo sobre esto, no sé si consideran los tatuajes como una modificación corporal o no, ya que no genera un cambio morfológico, pero sí en la parte visual. Personas que generan una corte en la lengua para generar la lengua bífida, y tipos de expansiones en otras partes, pues que uno no esperaría, y que a la visión inicialmente pueden generar un impacto visual. Y personas que generan gran cantidad de modificaciones corporales, generando un cambio sustancial en su apariencia, a través de implantes subcutáneos, con elementos diversos, expansiones, tatuajes, mutilaciones parciales de partes de su cuerpo, que pues generan este tipo de imágenes que podríamos asociarlas con ciertas imágenes narradas en ciertos libros de Manuel Filomeno de Miranda, de ciertos lugares espirituales no muy bonitos. Lo que los invito es a que vean atrás de esto. Existe el hecho de que generemos cambios a nivel morfológico y visual,
tiene una implicación psicológica y emocional. Puede ser una forma de querer ser diferentes, de llamar la atención, de sentirse parte de un grupo social. Y eso lo vemos también a través de las culturas y de las tradiciones que han existido en nuestro planeta, que ya de allí vienen, por ejemplo, estas expansiones que, en el lóbulo de la oreja, estirando las partes del cuello con cada año que va pasando, van colocando un anillo más para generar una expansión del cuello. Los tatuajes, deformaciones en ciertas partes del cuerpo, como la cabeza, en los bebés con unos gorritos o unas fajas y cuerdas que generan, ya que es un tejido que es aún muy, muy plástico, muy moldeable, expansiones y todo este tipo de cambios morfológicos, de modificaciones corporales dentro de cada una de estas culturas tienen un significado. Es una tradición cultural, como los tatuajes también de henna, que manifiestan, que tienen una significancia, una relevancia dentro de cada cultura. Entonces tenemos también ese trasfondo cultural de nuestras culturas, tribus y diferentes grupos étnicos dentro de nuestro planeta, que pueden ser también parte remanentes de esa manifestación cultural de las modificaciones corporales de este tipo. Otra modificación corporal es el cambio de género. Sabemos que el espíritu, como espíritu, tiene la polaridad femenina y la polaridad masculina, que reencarnamos en cuerpos de hombre o en cuerpos de mujer para aprender ciertas cosas, características de cada uno de los géneros, para desarrollar ciertas aptitudes y habilidades que son más fáciles o más características de aprenderlas en cada uno de los géneros. Sin embargo, el espíritu no tiene género. ¿Qué ocurre cuando no hay una identificación de la psique espiritual con el cuerpo físico? Que se pueden dar aquellas manifestaciones de que no se siente que su alma que está habitando se identifique con su cuerpo, y actualmente con las facilidades que se generan a nivel de los cambios hormonales y de las operaciones, pueden generarse ese cambio de género en la morfofisiología del ser, identificándose por tanto más con su psique a nivel psicológica del género. Esta es una película que se llama La chica danesa, que narra la historia de la primera cambio de género que se tiene bien documentado en los años de 1930, donde se da el cambio a través de cirugías reconstructivas de las partes externas, e intentan hacer unos implantes de útero y de ovarios que realmente pues no fueron funcionales y terminan con la muerte de la chica danesa en este caso. Esta es otra modificación corporal importante que genera de hecho mucha polémica actualmente, pero que tiene una explicación también de, como lo vimos ahorita, de las polaridades espirituales masculina y femenina que no se ajustan dentro del cuerpo físico que viene a encarnar. Lógicamente existe el libre albedrío y posteriormente serán programadas nuevas reencarnaciones en las cuales deba asumir el otro cuerpo para ir desarrollando esas otras habilidades o capacidades que le permite el otro género. Aquí vienen otras que modifican la apariencia, con lo que está de una forma jocosa la rinoplastia, pero que de forma real genera realmente un cambio, al realizar la operación, realmente lo que hacen es que rompen el hueso y todos los tejidos también alrededor quedan lastimados. Estas operaciones, como cualquier cirugía, pues tiene el riesgo de infección, el riesgo de que no quede como la persona quería, y
se acompaña también de unos cambios a nivel psicológico y emocional cuando los resultados no son los ideales y ya no son reversibles. Existe también la cirugía que quita las costillas falsas para que se vea una cintura más delgada. Estas costillas pues tienen un uso, una función que es la proteger estos órganos internos. Otras que son como las liposucciones, que es que colocan como una aguja que comienza a extraer la grasa del abdomen. Las inyecciones de Botox para estirar la piel, cuando ya está pues con ciertas manifestaciones del paso de la edad, que es algo normal que ocurre. Los implantes en diferentes partes del cuerpo para generar un volumen mayor en diferentes zonas del cuerpo. Y las cirugías faciales en las que comienzan pues, a estirar el tejido cuando también se manifiesta ya pues, el paso del tiempo, que es normal. Hay personas que generan cierta adicción con estas cirugías faciales y llega un punto en que pues transforma por completo su parte visual hasta que se ve realmente, no se le ve ya no forma, sino un poco deforme, porque no hay forma en que el tejido estire o se acomode más. Entonces, todas estas son ejemplos de diferentes tipos de operaciones y de modificaciones corporales. Este es un método que ha tomado furor. Aquí esta primera foto es de una persona, es para hacer un paralelo comparativo de cómo pueden haber cirugías de este tipo que son reconstructivas para habilitar a la persona nuevamente en su funcionalidad de caminar bien, de corregir los huesos para generar que no solo visualmente se vea bien, sino que funcionalmente pueda caminar mejor. Este, sin embargo, que está de la mano derecha, es una operación que consiste en el aumento de la estatura. Este es un caso de un chico de Cali que se fue a realizar la operación en Rusia. La operación tiene un tiempo de recuperación de 5 a 7 meses, en los cuales lo que realizan es que generan un rompimiento de los huesos en la pierna y un implante de unos tornillos y lo dejan así en recuperación durante esos 5 o 6 meses para que se vaya regenerando el tejido. Es una operación, pues obviamente costosa, dolorosa, riesgosa, pero el chico se obsesionó con su estatura y por ganar 5 centímetros generan este tipo de operaciones. Las realizan sobre todo en Estados Unidos, en Rusia, en algunas partes de Asia. Esto vamos a verlo, cuál es la utilidad práctica, cuál es el objetivo final, qué es lo que realmente nos va a decir de la utilidad de estas modificaciones corporales y de las consecuencias que se derivan de ello. Esta es una última moda de hace unos par de años, son los implantes subdérmicos de unas luces LED que realizan los chicos para en los conciertos o en los bares genere la luz LED, tiene un tiempo de vida útil, etcétera, etcétera. No sé qué implicaciones a nivel funcional, ya que pues en este sector de la mano están nuestros tendones, nuestros huesitos, los músculos que permiten la movilidad de la mano. No sabemos qué implicaciones a nivel funcional puedan generar. Entonces, en resumen, tenemos ahora estas últimas modificaciones corporales que están dadas por ciertos, en este caso, por ejemplo, como la anorexia y la bulimia, por un trastorno psicológico, que hay realmente se afecta la percepción que tiene la persona de sí mismo y realmente se ven y se sienten gordos a pesar de que visualmente cualquier persona puede darse cuenta de que no. Ellos generan percepciones distorsionadas y esto se relaciona con asuntos de autoestima, autoconcepto, aceptación,
y se ven gordos y comienzan a restringir de forma intencional sus alimentos, a hacer más actividad física. En el caso de la bulimia, generan vómito intencional para, después de haber tenido los atrancones de comida, devolverlos, y genera pues desnutrición que va a afectar además pues el funcionamiento de sus órganos y de sus sistemas, y a nivel emocional. Versus estas otras modificaciones corporales que se dan también por el exceso de la ingesta pues de alimentos o de calorías que realmente necesitamos, y se pierde el control y se sigue consumiendo, y se van generando entonces pues que no solo el estómago crezca, sino diferentes partes del cuerpo, generando procesos de obesidad mórbida en diferentes niveles. Versus los casos de estos niños que su modificación corporal es por la falta de alimento, por desnutrición, porque no tienen el acceso al alimento. No es que ellos quieran, no están restringiendo el alimento, y no estamos juzgando tampoco el otro caso, pero en este caso no es que yo lo restrinja, sino que no tienen la posibilidad del acceso, y el resultado pues son procesos de desnutrición, muchos de ellos que terminan en la muerte. Este chiquitín, que uno diría, madre, pero este sí está gordito, está bien nutrido, tiene realmente un síndrome de Kwashiorkor. Lo ensayé, pero no me salió. Es un nombre difícil. Este es un síndrome que se da por el desbalance de las vitaminas y de las proteínas que debería tener él a su edad, sumado seguramente también con procesos de parásitos por las condiciones en las que se encuentran viviendo. Por lo general da en niños que viven en lugares de mucha pobreza, de guerra, o de condiciones pues de no acceso también a la alimentación. Entonces vendría siendo otro tipo de desnutrición. Aparentemente se ve gordito y alimentado, pero realmente no está bien, está desbalanceado. Y todos estos procesos, de arriba como los de abajo, pues generan daños y alteraciones biológicas y funcionales, tanto externas como internas. En algunas ocasiones producimos daños en nuestros órganos internos que tampoco son vistos, pero son modificaciones. Un corazón que tenga que bombear más de lo que está diseñado para generar la oxigenación de la sangre, se puede ir dilatando, las arterias se van también llenando de grasa y se van tapando. Una persona que consuma mucho licor, y el hígado lo va afectando porque es el que filtra la sangre. A nivel digestivo, pues el estómago se amplía cada vez más, pues, funciona como una bombita, y hay operaciones que se llaman de balón gástrico, que buscan o de resección de parte del estómago para volver que sea más chiquito, pero si las personas no modifican sus hábitos, pues estas intervenciones no son efectivas. Tiene que haber un trasfondo también de un cambio de hábitos y de conciencia, de tendencias como la gula o de trastornos psicológicos asociados, que llevan finalmente a la consecuencia, que es la manifestación de estas modificaciones corporales. Entonces hay bastante de cada uno de estos temas, podríamos hablar bastante, podría salir una charla en un seminario. Sin embargo, aquí estamos como compendiando los principales de ellos, y lo que queremos tratar de vislumbrar bajo la doctrina espírita es qué consecuencias podrían existir a nivel espiritual, si existen o no existen, de este tipo de modificaciones corporales. Y vamos a ver que hay unos factores que influyen y sobre los que podremos y deberíamos reflexionar sin juicio. Es muy importante para que podamos ampliar nuestra comprensión al respecto. Entonces, lo primero es el origen a través del cual se da esa modificación corporal. Ya vimos que hay unas que son de nacimiento, que vienen a ser más consecuencias ya de actos pasados, y otras que se dan durante esta vida. Si la motivación y la utilidad de esa modificación corporal, ¿cuál es? Y este creo que es el eje central que nos va a llamar la atención. Ahorita veremos en diferentes citas del libro de los Espíritus y del Evangelio,
que es como donde está el quid del asunto. ¿Cuál es la motivación de esa modificación corporal y cuál es la utilidad que va a generar? Y los efectos derivados de esa modificación. Tenemos que también tener en cuenta el momento planetario en que nos encontramos. En este momento de transición planetaria, donde somos muchos espíritus en diferentes niveles evolutivos y diferentes niveles de conciencia, con diferentes tendencias, gustos, que tenemos todos una historia espiritual diferente que hemos ido gestando a través de las diferentes encarnaciones, que existe actualmente un efecto muy fuerte generado por las redes sociales, el Internet, que la globalización generó de forma muy positiva al acceder a mucha información que es muy útil si la sabemos usar, pero que también, sobre todo las nuevas generaciones, pero veo y considero que se están siendo afectadas también otras generaciones que no son necesariamente los que nacieron con la tecnología de los millennials, sino también los que pasan mucho tiempo dependientes, no usándolo de forma funcional, sino dependiendo en cuanto a su retroalimentación de su autoestima, de su socialización, de estas redes sociales, por lo que muestran son figuras, modelos que tienden a seguir o afinizándose realmente pues con nuestras tendencias. Los costos o los beneficios reales, el costo-beneficio de realizar este tipo de actividades, la madurez psicoespiritual que nos hace llevar a tomar las decisiones, las que nos permite analizar el por qué y el para qué, y si lo estamos haciendo desde el ser o desde el ego. Si es una cosa que nos va a generar bienestar, alegría, que no va a generar daño, o que es simplemente por el ego de cómo nos vemos, de cómo aparentamos, pero no hay una conexión con la parte más básica que es la del ser. Y si es algo necesario o si es algo superfluo, que también lo enuncian en el libro de los espíritus. Entonces, es interesante ver que nosotros estamos formados de ciertas capas físicas en todos nuestros sistemas que se van superponiendo y generando interdependencias, pero también a lo largo de nuestra vida y de nuestras existencias generamos capas emocionales, capas también en nuestra psique que se van entrelazando y que van quedando allí de esas experiencias positivas o de las no tan positivas y se van enlazando y se va generando para cada encarnación, por lo tanto, un plan reencarnatorio acorde con esas necesidades de esas capas emocionales que vamos generando. Por lo tanto, existe un trasfondo espiritual en cada programación reencarnatoria que es gestada desde el mundo espiritual. Les invito entonces a que esta visión que estamos generando nos permita ver sin fanatismos, sin extremismos, porque todo extremo es vicioso, sin satanizar, entre comillas, unas cosas y sin poner de cosa gloriosa a la otra, evaluemos a través de la fe razonada, que es lo que nos invita la doctrina espírita siempre, a cuestionarnos sobre las cosas, a analizarlo, para de esa manera tomar decisiones y también poder tener posición respecto a las cosas y por lo tanto actuar. Existe sí una programación, un modelo organizador biológico que genera, que es generado a través de los ingenieros siderales que nos ayudan a estructurar nuestros programas reencarnatorios, y dentro del programa reencarnatorio una parte también es programar nuestro cuerpo. Es muy interesante cómo André Luis narra en diferentes partes de sus libros que llegan personas y cómo hacen esa reunión entre los ingenieros y la persona reencarnante cuando está en capacidad también de participar de ese proceso, a pedir que ciertas características morfofisiológicas sean puestas porque las necesitan para bien no desarrollar la vanidad o al contrario, para tener cierta belleza, entre comillas, porque el concepto de belleza es relativo, para trabajar entonces su ego, su vanidad, etcétera, etcétera. Entonces hay un modelo organizador biológico y cuando nacemos en ese cuerpito 0 kilómetros vienen ya ciertas marcas o ciertos lineamientos desde allí.
las modificaciones que ya generamos posteriormente, que no son dadas por factores genéticos o programaciones espirituales, están dadas por nuestro libre albedrío y no son necesariamente buenas y malas, dependen justamente entonces de la utilidad que ellas tengan, de lo que nos puedan generar a nosotros y a nuestro alrededor. Y nos enuncian los espíritus a través de la codificación de Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, que nos habla de ser perfectos. Nos dice que el hombre de bien debe usar, pero no abusar de los bienes que se le conceden. Y considero yo el cuerpo como uno de nuestros mayores bienes, de nuestros mayores activos, sin el cual no podríamos manifestarnos. Nos dice que es un depósito del que deberá dar cuentas, pero que también debe respetar en sus semejantes todos los derechos, el libre albedrío. Es decir, en mi interpretación, y esto aquí queda para que todos construyamos también conocimiento, es que debemos saber hacer un uso racional y adecuado, pero que tampoco podemos juzgar el uso del libre albedrío que la otra persona le dé a su cuerpo, porque muchas veces tendemos a juzgar muy a priori a aquellas personas que hacen ciertos tipos de modificaciones corporales. No somos quien para juzgar, sino lo que debemos hacer es trabajar en la comprensión personal de eso para afianzarlo en nuestro espíritu o para cuando alguien nos pregunta al respecto, saber cómo poder de pronto orientar y no imponer desde el miedo, desde la culpa, sino desde una reflexión lógica. Nos dice también en ese mismo capítulo, cuidar del cuerpo y del espíritu. Nos dice que hay una necesidad de cuidar del cuerpo que según las alternativas de salud y enfermedad influyen de manera decisiva en el alma. Vemos cómo será esa influencia que la salud puede generar en nuestra alma. ¿Cuáles serán de pronto los compromisos que nosotros podemos generar o subsanar a través del cuidado que nosotros demos a nuestro cuerpo? El cuerpo debe estar sano, bien dispuesto y fuerte. Entonces no dice solamente que debemos cuidar en la salud, sino que además debemos tenerlo en un estado energético y equilibrado óptimo, que puede ser a través del ejercicio, de una sana alimentación, de tenerlo limpio, aseado, bonito. ¿No? En ninguna parte nos dice que tengamos que estar feos, sucios ni descuidados, todo lo contrario, son diferentes manifestaciones justamente de ese cuidado sin excesos y sin extravagancias que nos llevan al equilibrio y que nos hace y nos permite usarlo como instrumento. Es decir, que Él sea un instrumento y que no que nosotros vivamos para Él. Es preciso cuidar a los dos, el alma, el espíritu encarnado y al cuerpo. La perfección consiste en las reformas que hagáis experimentar a vuestro espíritu. Allí es donde desarrollamos realmente los valores, las cualidades y la capacidad de evolución. Nos dice en el libro de los espíritus, en el libro 3, capítulo 5, de las leyes morales en la ley de conservación, en la pregunta 712A, hablando de las tentaciones que los bienes materiales generan en los seres humanos. Entonces, el Kardec le pregunta que por qué se genera esa tentación. Entonces dice, para desarrollar su razón, que debe preservarlo de los excesos. Es decir, nos dan el libre albedrío, y podemos hacer lo que consideremos y según el desarrollo moral, psicológico, espiritual que vamos desarrollando, le daremos cada vez más cuidado en todos los sentidos a este instrumento que como bien material, que es nuestro cuerpo, debemos también dar cuenta. Y en la 713 dice, la naturaleza ha trazado límites a los goces o para indicaros el término de lo necesario. Sin embargo, con vuestros excesos llegáis a la saciedad y os castigáis vosotros mismos. Kardec preguntó a los espíritus si la naturaleza trazaba límites para el goce de esas cosas que podemos gozar en la tierra a través de los sentidos que nos da de forma natural, y dice que sí, que hay un límite, pero que sin embargo depende de la cualidad moral si nosotros nos excedamos o no en ellos. Y que muchas veces somos nosotros que generamos las propias dificultades, o sea, que no vienen programadas antes y que no venían programadas para que las viviéramos,
pero las generamos nosotros mismos a través de esos excesos o esos descuidos, o nos distraemos con otro tipo de cosas que consideramos que nos generan más placer y bienestar, pero que a mediano y largo plazo generan realmente son pues dificultades en nuestro proceso de evolución. Entonces somos nosotros mismos los que también tendremos que reequilibrarlo posteriormente. En la pregunta 725 nos enuncia qué pensar de las mutilaciones que se realizan en el cuerpo del hombre o de los animales. Y a mí me parece que iban como regañando un poco a Kardec porque le dice, ¿para qué hacéis semejante pregunta? O sea, parece que fuera demasiado obvio. Entonces dice, una vez más preguntado si se trata de algo útil. Lo inútil no puede ser grato a Dios. Y continúa la explicación. Entonces, nos enuncian en varias ocasiones que la forma en la que analizaremos o podemos dar respuesta a esta pregunta es la utilidad del comportamiento en general, en este caso de generar las modificaciones corporales, el por qué y el para qué, la intención que nos motiva a realizar este tipo de cambios. Recordemos siempre pensando sin fanatismos y sin excesos, ¿no? Y nos enuncia entonces qué es la pregunta sobre lo necesario y lo superfluo. Entonces dice, ¿cómo puede conocer el hombre el límite de lo necesario? Entonces dice, el sabio lo conoce por intuición. La mayoría de aquí no somos sabios, entonces, pero lo podemos desarrollar. Pero dice, muchos lo conocen a costa de su propia experiencia. Y de hecho nos ocurre. Muchas veces es allí a través de la experiencia misma que nosotros ganamos ese aprendizaje justo. Seguramente ya en encarnaciones previas ganamos cierto nivel de aprendizaje del cuidado de nuestro cuerpo y de las decisiones que tomamos, no solo con respecto a él, sino a nuestra vida, a nuestro comportamiento. En la pregunta 716 nos enuncia, la naturaleza, pregunta, ¿la naturaleza no nos ha trazado el límite de nuestras necesidades mediante nuestra propia organización? Sí, pero el hombre es insaciable. La naturaleza le ha trazado el límite de sus necesidades mediante su organización. Con todo, los vicios han alterado, y aquí se refiere no solo a vicios materiales, sino a vicios morales, han alterado la constitución del hombre y crearon en él necesidades que no son reales. Entonces ahora pensemos en lo que hemos visto por lo menos de la conferencia de aquellas modificaciones corporales. ¿Cuáles son generadas por necesidades reales? ¿Cuál es el límite que debería tenerse allí? No porque sea algo impuesto y en ninguna parte usted de la doctrina espírita, que me parece fantástico, en ninguna parte a uno le colocan como unas cláusulas de usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, sino le muestra un costo-beneficio y unas causas, consecuencias, y también le dice, pues usted tiene su libre albedrío. Lo invitas a un análisis bajo esos aspectos para tomar las decisiones, para crear nuestro propio futuro, presente y futuro. Entonces, pues todo acto que nosotros generemos tiene una consecuencia y dependiendo justamente de la intención que coloquemos en esas acciones, pues van a ser las consecuencias. Si la intención es el restablecimiento de la salud, procesos de calidad de vida, de bienestar, pues las consecuencias obviamente serán positivas. Cuando lo que nos motiva es el ego, el orgullo, la vanidad, la competencia o el generar también miedo, impacto, etcétera, etcétera, pues las consecuencias serán coherentes con esa causa. De ser posible, los tipos de modificaciones corporales que también podríamos generar, y esto así de forma intencional cada día en nuestras vidas, es aquellas que generen remapeos y reestructuras de nuestro procesamiento de información a nivel cerebral, generando vibraciones positivas que generan canales neuronales positivos que también ya son estudiados por los procesos e instrumentos de neuroimagen que generan modificaciones corporales. Puede que no los veamos de forma tan palpable, pero sí se reflejan
a través de los estudios y se reflejan a través del comportamiento generado de conexiones neuronales positivas. Entonces, estas también son modificaciones corporales que si las hacemos de forma intencional para algo positivo, traerá beneficios en nuestro proceso evolutivo. Estas modificaciones corporales nos generarán bienestar, que sean de procesos de bienestar, porque también se pueden generar para sensaciones o procesos de malestar, pero la idea y en coherencia con ganar mayor conocimiento, ampliar nuestro corazón, ganar responsabilidad, es justamente que cada vez esas modificaciones corporales que realicemos sean a nivel de que nos generen impactos positivos y aporten al desarrollo de nuestro espíritu en ese proceso evolutivo. Quisiera contarles este caso de Lizzy Velázquez. Es conocida en las redes sociales o aparece allí como la mujer más fea del mundo. Tiene dos síndromes que le generan desde nacimiento esta apariencia física. Una tiene que ver con el largo, la extensión de sus miembros, las manos, los brazos, la cara. Y el otro tiene que ver con su tejido, su grasa, su tejido adiposo, se reacomoda de cierta manera particular y también nunca sube de peso, lo cual sería ideal para muchas personas, pero es un síndrome que le genera esta apariencia. El caso de ella es bien bonito y bien interesante porque los papás, cuando ella nace, le dicen a los papás, mire, ya tiene una malformación que no sabemos ni siquiera cuál es, probablemente no camine, no hable, no tenga pues ningún desarrollo importante y muera temprano. Los papás la acogen amorosamente y dicen, nosotros la vamos a llevar a la casa y le vamos a dar todo el amor posible y la vamos a tener como nuestro bien más preciado. Era su primera hija. Se la llevan de hecho y ella crece, se desarrolla, tiene estas particularidades. Ellos le enseñan a ser muy resiliente porque si usted va al colegio, la única diferencia, o sea, no le manifiestan, de hecho, que ella tiene una diferencia, ya comienza pues a descubrirlo. Obviamente tiene momentos difíciles porque comienza a notar esas diferencias, pero siempre sus papás le inculcan un pensamiento muy positivo y ella tiene esa receptividad. A los 17 años, ella encuentra de forma casual un video en YouTube que se ha vuelto viral, que dura solamente 8 segundos, no tiene sonido, y es titulado La mujer más fea del mundo. Oh, sorpresa, cuando ella entra a ver el video y es ella la que está en ese video. Cuenta que duró días y noches pues llorando porque además leyó todos los comentarios crueles que le decían pues que debería matarse, que le iba a hacer un favor al mundo, etcétera, etcétera. Esa es la fuerza del espíritu de esta mujer. Ve todo esto que además se ha vuelto viral y ella decide a dar un giro a la historia. Eso sí, hizo su propio duelo, llora, elabora la situación y como está fuerte y reconoce que quién es y tiene sueños y tiene metas, ella dice, quiero escribir libros y ser conferencista internacional, en esa época estaba terminando el bachillerato, y ella crea su propio canal de YouTube y comienza a hablar de su historia y de lo que le pasa y su síndrome, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve famosa en parte de eso. De hecho, actualmente es una conferencista internacional, ha escrito 3 libros, motivadora, está en planes desarrollando muchas cosas, apoyando a gente que le han hecho bullying, que ha tenido problemas a nivel emocional, etcétera, etcétera. Y ella vive feliz, obviamente tendrá problemas como los tenemos todos, pero sabe reconocer cuál es su esencia, cuál es su misión en la vida y cuál es lo que verdaderamente la define. De hecho, la charla TED que la hace muy famosa se llama así, ¿qué es lo que te define? Es un ejemplo de vida a través del cual una persona con unas características morfológicas particulares nos enseña cuál es el verdadero valor y dónde debemos poner nosotros nuestra capacidad, nuestras intenciones.
Pero entonces, ¿por qué y para qué hablar de esto? ¿Cuál es la utilidad de hablar de las consecuencias espirituales de las modificaciones corporales? Uno, porque es un tema cotidiano, que muchas veces los temas cotidianos y que tocan tanto a la población, a los jóvenes, a los adultos, no las tratamos en los centros espíritas. Y yo creo que es necesario ver qué luz nos puede dar la doctrina espírita para elaborarlos de mejor manera o para tener una posición lógica, racional y espiritual de los hechos. Lo otro es para poner en claro y dejar de pronto manifiesto que lo que es común, lo que estamos viendo que se realiza de forma común o que está de moda, no es lo mismo que sea lo normal o lo que sea óptimo realmente para el ser humano. Estamos confundidos allí porque como es lo que más nos impacta los sentidos, creemos que es lo que debería ser y por tanto, sobre todo las nuevas generaciones, tienden y corren hacia ellos sin pasarlo a través de un juicio y afectan su parte emocional y también su proyecto de vida. También para poder ampliar nuestra comprensión, nuestro conocimiento de que tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo, con cada uno con nuestro cuerpo, pero también con la influencia que generemos alrededor. No se trata de si nosotros vamos a realizar o no modificaciones corporales en nosotros, sino también cómo nosotros influimos alrededor. De pronto no lo hacemos, pero sí hablamos de esos temas de forma positiva o negativa y eso tiene unos efectos alrededor de los cuales nosotros también tenemos una corresponsabilidad. También porque al hablar de los temas podemos generar prevención, ya no actuamos sobre el efecto, sino podemos intervenir más sobre las causas. Bien sea para ahora, para esta encarnación o para futuras encarnaciones, y eso va quedando cada vez más inmantado en nuestro ser. También porque podemos y debemos cultivar modelos de bienestar, de salud física y mental desde una perspectiva espiritual. No necesitamos necesariamente, si no es una cosa de salud vital, recurrir a otro tipo de cosas que podemos generarlas a través del desarrollo de la voluntad. Por ejemplo, tener un cuerpo saludable, que es diferente a tener un cuerpo dentro de los estándares de la moda o de las tendencias. Tener un cuerpo saludable lo podemos y lo debemos desarrollar a través de los buenos hábitos, de comer tranquila y conscientemente, de hacer ejercicio de forma regular. Eso es como si no prendemos el carro en unos días, pues la batería se daña, alguna cosa se le daña al carro, las cosas se empolvan. Tenemos que tener ese movimiento en nuestra vida y la manera que también nosotros fortalecemos esa voluntad para con nuestro cuerpo, fortalecemos la voluntad para nuestros hábitos ante vicios mentales y morales. Entonces, es importante fortalecer desde allí porque es una herramienta que también nos ayuda a fortalecer esa otra parte. También para hacer conciencia de que muchas de estas modificaciones corporales de moda están generando gran cantidad de depresiones y ansiedad en niños, niñas, jóvenes y adultos por una imagen ideal que nos venden. Entonces, desde edades más tempranas, particularmente las niñas desean hacerse operaciones modificando partes de su cuerpo porque consideran que eso es lo que les va a generar, a elevar la autoestima, porque eso es lo que les va a generar aceptación por parte del otro género. Y ahí también hacer un llamado a todos, a los caballeros, a las personas, a cuál está siendo el modelo que yo también estoy buscando y generando, qué es lo que yo valoro en las otras personas y lo que pongo de manifiesto que es como que me atrae, porque también no solo, también de esa manera estamos influenciando positiva o negativamente en estos modelos de salud o de bienestar o de la figura. Y eso nos debe llevar sí o sí a que seamos más conscientes de cada uno de nuestros actos, en este mindfulness de atención plena con cada uno de nuestros actos. Por supuesto, a amarnos más
así como Lizzy Velázquez nos invita a amarnos en plenitud con como somos y a mejorar cada vez más nuestro ser en la medida de las posibilidades que tenemos, ampliando el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro ser y del proceso evolutivo. Porque nuestro cuerpo es un instrumento muy, pero muy valioso. En el centro espírita cultivamos mucho la parte intelectual y nos llenamos de conocimientos, tratamos de incorporarlo a nuestros hábitos, a nuestros sentimientos, a hacer esa reforma moral, pero muchas veces olvidamos la importancia que tiene ese cuerpo material. Recordemos siempre sin juicio y en equilibrio. Para que seamos realmente multiplicadores de modelos de bienestar basados en una visión espiritual dentro de nuestra vida corporal. Llamo mucho al equilibrio y no al fanatismo, porque no es para que salgamos pensando que los tatuajes o los piercings o las expansiones son negativas, no, es simplemente un análisis que hacemos del por qué y el para qué, y si una persona se hace un piercing, un tatuaje, etcétera, etcétera, eso no va a modular su cualidad moral, que es lo más importante, es lo que realmente buscamos en cada encarnación, ser buenos seres humanos. Hay mucha gente que no tiene ninguna modificación corporal de ningún tipo y no es ningún buen ser humano. Es la cualidad moral lo que es más importante. Lo que queremos llevar es a una reflexión simplemente para que cada acto de nuestra vida esté permeado, esté modulado por un juicio inteligente, una fe razonada y para mirar las consecuencias, o sea, las causas y las consecuencias que están relacionadas con cada acto y con cada decisión que nosotros tomamos, que es la invitación que la doctrina espírita nos genera cada día a ampliar nuestro conocimiento y a ser más responsables a través de ese proceso de conocimiento interior, con nuestra propia reforma personal, pero también con el efecto que causamos en nuestro alrededor con cada una de nuestras decisiones, con cada uno de nuestros juicios que generamos muchas veces sin pasar por un proceso de razonamiento y de sentimiento. Porque cuando ponemos el sentimiento en medio de ese juicio, va a ser completamente diferente. Bueno, ponemos un sentimiento positivo allí alrededor. Entonces, agradecer a todos. Esta era la presentación que queríamos compartir esta tarde con ustedes, unas reflexiones a este respecto, muy interesantes. Si ustedes también comentan al respecto sobre qué opinan, sobre otros contenidos que de pronto se hayan tocado muy, muy de leve o que no hayan sido tocados, para enriquecernos cada vez más mutuamente en la comprensión de todos los fenómenos que tenemos que vivir en este cuerpo material, en este mundo material, en este maravilloso planeta Tierra. Los abrazo a la distancia y agradezco la oportunidad. Espero verlos pronto. Muchas gracias. Bueno, Zaida, muchas gracias por esta conferencia. Hay aquí un par de preguntas, si hay unos pequeños minutos para ello. Entonces, queríamos pasar la primera pregunta, que dice lo siguiente: si el cuerpo es obra divina, según lo dice Miramés en el libro La Salud y seduce el Evangelio según el Espiritismo, ¿tenemos acaso el derecho de modificarlo para transformarlo? Está siempre el libre albedrío que nos da la capacidad de realizarlo. Dependerá de la intención que tengamos para realizarlo y de las consecuencias que se deriven de esa decisión. Como capacidad tenemos la capacidad, pero hay que ver cuál es la intención, el por qué y el para qué de eso. Ok. Otra pregunta dice lo siguiente: las transformaciones corporales en los nativos y las tribus que por cultura lo hacen, generan la misma responsabilidad espiritual de aquellos que en nuestra sociedad se inducen cambios innecesarios? Claro que no, porque depende de la intención justamente y dentro de cada cultura de estas tribus indígenas tiene un significado
particular, religioso, tal vez estético, pero sin una intencionalidad como lo vemos en la actualidad, cuando se generan otro tipo de modificaciones que están más dadas por la vanidad o por el otro tipo de intenciones, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las leyes morales que más infringen en aquellas modificaciones corporales que el ser hace para deformar su cuerpo? No te escuché completo bien, por favor, ¿me la repites? ¿Cuáles son las leyes morales que más se infringen en aquellas modificaciones corporales que el ser hace para deformar su cuerpo? Uh-huh. Pues como traemos trazado una programación espiritual en la que ya vienen dados los principios de este cuerpo en el que tenemos que habitar en esta encarnación y que trae las características necesarias para los aprendizajes que en ello tenemos, si los generamos durante nuestra existencia y no tiene una utilidad que sea para salvaguardar la vida o la calidad de vida o el bienestar, sino están basados justamente en otro tipo de criterios, pues entonces estaríamos cultivando otro tipo de valores, la vanidad, el orgullo, la falta de resignación ante el paso del tiempo, la falta de amor y de cuidado con un bien que nos ha sido encargado, ¿no? Y las consecuencias serán coherentes pues con ello. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿esas modificaciones corporales innecesarias pueden repercutir en el periespíritu, ya que este es el modelo organizador biológico para las siguientes vidas? Claro, dependiendo de la cantidad y la cualidad de ese tipo de modificaciones corporales que se hayan realizado y los efectos subsecuentes que haya generado ese tipo de modificación, pues uno está generando una onda vibratoria que está quedando impregnada en nuestro ser y que se va a manifestar de alguna manera en nuestro cuerpo perispiritual que quedará allí grabado. No quiere decir que todas las modificaciones corporales generen esa marca vibratoria y vibracional, porque depende de las consecuencias y del por qué, del para qué y lo que yo atraje o no con eso, se va a generar o no la marca y por lo tanto pues se necesitará un reequilibrio posterior. Muy bien, no hay más preguntas. Entonces la última petición es que Saidita nos haga la oración para culminar la actividad. Bueno, entonces vamos a respirar profundamente, agradeciendo a la espiritualidad la oportunidad de estos encuentros virtuales que alimentan nuestra alma, nuestro espíritu, que nos permiten de alguna manera crecer en conocimiento, en sentimiento. Queremos agradecer a la espiritualidad mayor, a nuestros guías y protectores, por su compañía, por su inspiración. Y queremos pedir con humildad porque los conocimientos los podamos transformar en sentimientos y en acciones para nuestro bienestar, para nuestra evolución, para nuestra transformación. Permite, Señor, que a los hogares de cada uno de nosotros, a la distancia, lleguen aquellos efluvios de amor que bañen nuestro ser, que limpien nuestros hogares, que reequilibren en nuestras mentes y en nuestros cuerpos las energías necesarias, que cada vez crezcamos en amor por este cuerpo maravilloso que es instrumento, reequilibrando todas las capas a nivel mental, espiritual y físico, pudiendo estar en bienestar y actuar en el bien cada vez con mayor conciencia. Gracias, amado Padre, y que así sea. Bueno, entonces muchas gracias. La Asociación Espírita Sendero de Esperanza les da su agradecimiento por la presencia en esta tarde y nos veremos en las próximas programaciones Senderos a partir del día lunes con el estudio del curso básico y en 8 días la nueva conferencia.
Felicidades para todos. Buenas noches.